Quisiera saber si me escuchan y si pueden ver mi presentación. Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestra segunda presentación acerca del metabolismo oxidativo. Yo voy a ir explicando y me gustaría que si tienen preguntas no tengan dudas en interrumpir, ¿verdad? Porque lo importante es que todo les quede claro. Bien, perdón, voy a... Creo que estaban grabados los intervalos del video. Bueno, entonces, el doctor Ferro les habló en forma general acerca del metabolismo oxidativo como la principal estrategia que tiene la célula para obtener ATP en grandes cantidades, ¿verdad? Les habló también de que dentro de lo que es el metabolismo oxidativo pueden reconocerse 3 etapas, ¿verdad? Eh, Él les habló con más detalle de la primera etapa del metabolismo oxidativo eh, para los hidratos de carbono, que es la descarboxilación oxidativa al piruvato, y nosotros vamos a entrar en lo que es la segunda etapa del metabolismo oxidativo, específicamente vamos a hablar del ciclo de Krebs. Entonces, antes de analizar la vía metabólica como tal, vamos a mencionar algunos conceptos generales importantes. El ciclo de Krebs es también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos y esto es debido a uno de los intermediarios, bueno, dos, ¿verdad? El ácido cítrico e isocítrico, que son propiamente ácidos tricarboxílicos, es decir, tienen 3 grupos carboxílicos. El ciclo de Krebs puede considerarse una vía metabólica central que permite una recuperación máxima de la energía contenida en diversos combustibles biológicos, como hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos y otros. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, porque si bien como nosotros acabamos de completar el metabolismo de hidratos de carbono, ¿verdad? Uno tiene la idea, bueno, de esta secuencia, ¿verdad? Por glicólisis la glucosa da piruvato, el piruvato se descarboxila, da acetilcoenzima A, y después la acetilcoenzima A se oxida totalmente en el ciclo de Krebs. Entonces, a veces entendemos el ciclo de Krebs como parte del metabolismo de los hidratos de carbono, y de hecho lo es, ¿verdad? Porque la oxidación total de la glucosa, cuando hablamos de oxidación total de la glucosa y del ATP que nos permite generar, eso implica necesariamente que los dos acetilcoenzima A que se generan por descarboxilación del piruvato se oxiden totalmente en las reacciones del ciclo de Krebs, ¿verdad? Sin embargo, el ciclo de Krebs no es una vía exclusiva del metabolismo de los hidratos de carbono, sino que es una vía en la cual convergen los intermediarios oxidables que proceden tanto de la degradación de los hidratos de carbono como de los ácidos grasos, del etanol y también de los aminoácidos. Por eso decimos que es una vía metabólica central, ¿sí? Y que permite obtener la máxima energía a partir de los diversos combustibles biológicos. Entonces, esta es la misma imagen que veían en la presentación anterior con el doctor Ferro, ¿verdad? Bueno, vemos entonces que el ciclo de Krebs, que es considerada la etapa 2 del metabolismo oxidativo, constituye la etapa final en la oxidación de la glucosa, ¿verdad? La glucosa por glicólisis da piruvato, el piruvato por descarboxilación oxidativa da el intermediario acetilcoenzima A, que se oxidará totalmente en el ciclo de Krebs, generando, a partir de los 2 carbonos del acetilo, 2 moléculas de dióxido de carbono. Fíjense que esto implica que estos átomos de carbono alcanzan su máximo estado de oxidación, ¿sí? Y recuerden que cuando el carbono se oxida libera energía. Bueno, esa energía que se va liberando en la oxidación del carbono durante el ciclo se almacena temporalmente en forma de NADH y FADH2, que son equivalentes de reducción
que posteriormente se reoxidan en la cadena transportadora de electrones. Esto ya constituye la etapa 3, ¿verdad? Y la energía liberada en la reoxidación y el transporte de electrones es aprovechada por la mitocondria para generar ATP, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Krebs es una etapa clave en los mecanismos de obtención de energía en forma de ATP. Y lo que hace es oxidar totalmente el carbono. El carbono en forma de acetilcoenzima A o acetilo. Pero este acetilo no solamente puede venir del piruvato, puede venir también de los aminoácidos, ¿verdad? Y de los ácidos grasos. Bueno, entonces, puede considerarse el ciclo de Krebs como una secuencia de reacciones que permite la descarboxilación de acetato que se incorpora como acetilcoenzima A, proveniente de la descarboxilación del piruvato glicolítico, la oxidación de ácidos grasos, la oxidación de algunos esqueletos de aminoácidos y también el metabolismo del etanol, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs es como, bueno, voy a decir algo, un ejemplo que puede sonar un poco infantil, ¿verdad? Pero me parece bastante ilustrativo. A veces pienso en la glucosa como una naranja, ¿verdad? En la glicólisis partimos la naranja en dos. El piruvato, las dos moléculas de piruvato son como las dos mitades de naranja. Vamos a hacer una analogía. La energía contenida en la glucosa es el jugo de la naranja. Pregunto, cuando cortamos la naranja en dos, simplemente, ¿se libera mucho jugo? No. Casi nada, ¿verdad? Unas gotas, a lo mejor. Bueno, esa es la energía que se libera en forma de ATP cuando escindimos la glucosa en dos moléculas de piruvato. Aquí sí, son dos ATP, ¿verdad? Bueno, más los dos NADH. Luego, vamos a empezar a exprimir esas mitades de naranja, ¿verdad? Cuando convertimos el piruvato en acetilcoenzima A por descarboxilación oxidativa, estamos exprimiendo esas mitades de naranja, ¿verdad? Sacándole un poco más de jugo. ¿En forma de qué se libera la energía cuando se convierte el piruvato en acetilcoenzima A? ¿Hay liberación de energía? Sí, profe, una descarboxilación oxidativa. Exactamente. De hecho, ¿recuerdan cómo era la delta G de la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa? ¿Cómo era esa reacción? ¿Endergónica, exergónica o cercana al equilibrio? Acaban de ver. Exergónica. Muy exergónica. Bueno, pero aparte de esa energía que se libera, ¿hay alguna energía que se guarda de la descarboxilación oxidativa del piruvato? ¿Algo que después pueda traducirse en ATP? Se forma un NADH también. Muy bien. La energía que se guarda en realidad es la que se guarda en forma de NADH. Recordarán ustedes que en la clase de bioenergética el doctor Ferro les habló, ¿se acuerdan esa analogía que les hizo al final? ¿Verdad? De que el ATP es la moneda de cambio. Como que, ¿con qué le comparaba al NADH y al FADH2? A ver si alguien recuerda. ¿Con qué se le comparaba? Con cheques. Con unos cheques. ¿Por qué creen que se le compara con unos cheques? La energía del dinero. ¿Por qué el NADH y FADH podrían ser comparados con cheques? Porque después eso puedes cambiar o sea, por ATP. Exactamente. Yo con un cheque no me puedo ir al mercado, pero sí puedo irme con un cheque al banco, cambiarlo por dinero, ¿verdad? Entonces, muchas reacciones que liberan, muchas reacciones de oxidación, las oxidaciones siempre liberan energía. Entonces, en muchas de estas reacciones, en la mayoría de ellas, no se genera ningún compuesto rico en energía como en ATP, como ATP. Lo que se genera son equivalentes de reducción, como el NADH y FADH2, que son los cheques con los cuales después esos cheques en la mitocondria van a traducirse en producción de ATP. ¿Sí?
Bien, y aquí, una vez que llegamos a acetilcoenzima A, aquí entramos en la gran licuadora, ¿verdad? Donde todo lo que llega acá se exprime y se le saca hasta la última gota de jugo. Yo lo veo al ciclo de Krebs, como les digo, como una gran licuadora, ¿verdad? Las mitades de naranja semi exprimida entran ahí y ahí se saca todo lo que queda, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Y porque los carbonos del acetilcoenzima A, estos dos carbonos, se oxidan al máximo. Acuérdense que el dióxido de carbono es el carbono oxidado al máximo. Eso es como la naranja que yo exprimí, le saqué hasta la última gota de jugo, no queda más nada. Esto es desecho. ¿Por qué el CO2 es desecho? Porque es carbono que ya no puede dar energía por oxidación, ¿sí? Y en forma de que esa energía que se va liberando en las oxidaciones del ciclo de Krebs, en forma de que vamos a tenerla. A ver. Hola. Y finalmente sería ATP. Claro, finalmente ATP. Pero lo que sale del ciclo, en realidad, porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué una vía de generación de energía? No vemos tanto la energía. Hay un GTP que se forma, pero eso es muy poca cosa. En realidad, la mayor, digamos, el mayor aprovechamiento de energía o almacenamiento temporal de energía se da en forma de NADH y FADH2, que luego en la tercera etapa van a traducirse en la síntesis de una gran cantidad de ATP, ¿sí? Entonces, esto permite el aprovechamiento máximo de la energía contenida en la glucosa, pero también, como hemos mencionado, de otros combustibles. Entonces, podemos definir al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico como una secuencia cíclica de 8 reacciones que permiten la oxidación total a dióxido de carbono de los fragmentos de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A generados por la degradación de la glucosa, de los ácidos grasos, aminoácidos y otros combustibles. Aquí cuando dice otros combustibles nos estamos refiriendo a lo mejor no los combustibles principales, pero tal vez al etanol, puede ser a los cuerpos cetónicos, etc. ¿Verdad? En una forma tal que conservan la energía liberada en la oxidación en forma de compuestos reducidos como NADH y FADH2. ¿Sí? Además del compuesto rico en energía en GTP. O sea, es como que se hace un intenso trabajo, se libera la energía, pero el pago es en cheque, no directo, no en dinero. ¿Sí? Entonces, esos cheques que se ganó, que se obtuvieron con el ciclo de Krebs, van a intercambiarse por ATP en la cadena transportadora de electrones. Esto sería una suerte de definición del ciclo del ácido cítrico, que no es para memorizarla, es para asimilarla, porque es muy importante tener claro los conceptos. Es muy importante que si alguien alguna vez le pregunta qué es la glicólisis, a veces sabemos todo el detalle de la última enzima, su mecanismo regulatorio, y después nos preguntan qué es la glicólisis y no sabemos responder. Por favor, no caigan en eso, ¿sí? Es importante que ustedes, antes que los detalles, ustedes se aseguren de tener claros los conceptos grandes, ¿sí? Que puedan ser capaces de definir y explicar qué es una vía metabólica, para qué sirve. Bien, el ciclo de Krebs fue descubierto en 1937 por Hans Krebs. Él demostró que esta vía se vinculaba con la oxidación de todos los combustibles biológicos. De hecho, es muy interesante leer acerca de la historia de los descubrimientos, porque obviamente no fue nada fácil, ¿verdad? No es que de una vez, acuérdense que nosotros no podemos ver los intermediarios metabólicos, y acuérdense también de que nosotros no podemos, no es que vamos a mirar al microscopio una célula y vamos a ver un redondito con los intermediarios del ciclo de Krebs. O sea, recuerden que todo esto son modelos, son esquemas que nos ayudan a representar una vía metabólica, pero en realidad no es que los intermediarios se disponen en un círculo como si fuera que están formando una ronda, no, los intermediarios están ahí todos mezclados, ¿verdad? O sea, resultó bastante difícil encontrar, primero identificar a estos intermediarios y las relaciones, las interconexiones que habían entre ellos, ¿verdad? Hoy en día puede considerarse al ciclo de Krebs como el núcleo del metabolismo celular.
Antes de comenzar a hablar específicamente de las reacciones que suceden, que transcurren en el ciclo de Krebs, vamos a dar primero una visión, ¿cómo les diría? Una visión simplificada o esquemática para entender qué es lo que ocurre. El alimentador del ciclo de Krebs, acuérdense que en una vía metabólica cíclica, los intermediarios van transformándose uno en otro, volviendo siempre al mismo intermediario inicial. Es decir, todo esto que vemos aquí, estos cuadrados en amarillo, que son los intermediarios, se van formando y degradando, de tal manera que siempre volvemos al mismo punto. O sea, estos intermediarios no aparecen en la reacción neta o en la estequiometría de la reacción. Entonces, y en las vías metabólicas cíclicas siempre hay alimentadores de la vía y productos. Los alimentadores son los sustratos, es lo que entra y se consume, ¿verdad? Y los productos es lo que sale, lo que se genera. Entonces, el alimentador principal del ciclo de Krebs es un fragmento de 2 carbonos en forma de coenzima A, o sea, acetilcoenzima A. Ya explicamos que esa acetilcoenzima A pudo haber venido de la glucosa, de los aminoácidos, de los ácidos grasos o del etanol. Todo va a parar a la gran licuadora, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que dijimos que va a suceder con este fragmento de 2 carbonos a lo largo de estas 8 reacciones? ¿Qué es lo que va a suceder? A ver. ¿Quién me recuerda? ¿Qué le va a pasar a estos 2 átomos de carbono? Se une a una molécula de 4 carbonos, se oxida Claro, y sí, se queda al eso no va a final con ocurrir 4 primero, carbonos. pero ¿cuál sería la reacción neta que van a sufrir? ¿Qué es lo que les va a pasar al final de todo el ciclo a estos 2 carbonos? Sin importar aún lo que pasa entre medio. Al final, ¿cuál va a ser el resultado? Después de que estos 2 carbonos hayan entrado y hayan transcurrido estas 8 reacciones. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué habrá pasado con estos 2 átomos de carbono? Se convirtieron en CO2. Exactamente. Los 2 carbonos que entran al ciclo de Krebs terminan, después de una vuelta, convertidos en 2 moléculas de dióxido de carbono. Ya les dije, es la gran licuadora. Se exprimió totalmente la naranja, se le sacó todo el jugo, no queda nada. Este CO2 es en la cáscara que tiramos al basurero, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, a lo largo de esas oxidaciones se van generando como productos equivalentes de reducción, ¿verdad? Como NADH, FADH2 y también GTP. Bueno, ahora, esa oxidación, de hecho, esa es la característica de las oxidaciones biológicas, porque ustedes saben que si yo introduzco una molécula orgánica en un calorímetro, o sea, se quema con oxígeno, se oxida también. Todo al final, todas las oxidaciones terminan transformando el carbono en dióxido de carbono. O sea, eso es lo mismo que ocurre en la chimenea cuando encendemos la leña o en la parrilla cuando quemamos el carbón. ¿Cuál es la diferencia? Que en las reacciones de oxidación comunes, que son reacciones de combustión, no hay etapas, es un proceso que ocurre todo de una vez, es muy rápido, hay una gran liberación de energía, pero es energía que se libera en forma de calor, energía que no se aprovecha una parte, ¿verdad? Para cocinar, para encender luz o lo que fuera, pero no tiene un aprovechamiento muy eficiente. Sin embargo, en las oxidaciones biológicas ocurren por etapas, o sea, es una oxidación. Yo puedo oxidar también este acetil-CoA quemándolo en un calorímetro, ¿verdad? Pero ahí lo que se va a liberar es calor, luz y calor tal vez, ¿verdad? Sin embargo, la célula tiene unos mecanismos muy sofisticados para las oxidaciones. Las oxidaciones ocurren por etapas. Cada etapa es catalizada por una enzima, ¿verdad? Y como esta oxidación, entonces la energía se va liberando de a poquito. Y no solamente que se va liberando de a poco. Hay sistemas, o sea, estas enzimas actúan como sistemas de acoplamiento que permiten que en la medida que la energía se va liberando, en realidad no se llega a liberar del todo y gran parte se utiliza para generar cofactores reducidos, ¿sí? O sea, esto es como almacenar bolsitas de energía, ¿verdad? Pedacitos de energía que se guardan en forma de estos cofactores reducidos
y que después van a poder traducirse en la síntesis de ATP. Pero como les digo, esto es posible solamente porque la oxidación es gradual, porque ocurre por etapas, la energía se va liberando progresivamente y en la medida que se libera, las reacciones que liberan energía se van generando estos cofactores reducidos. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reacciones que ocurren para que los carbonos del acetilcoenzima A puedan oxidarse? La primera reacción consiste en la condensación de este fragmento de 2 carbonos de acetilo con un intermediario de 4 carbonos, que seguro ustedes ya saben, a pesar de que todavía no lo dimos, seguro ya saben cuál es. A ver, ¿quién es? Oxalacetato. Sí, seguro porque ya dieron en biología, ¿verdad? Se combinan acetilcoenzima A con oxalacetato, que es un cetoácido dicarboxílico de 2 carbonos, para dar un intermediario de 6 carbonos, que es el... Citrato. Muy bien, citrato. El citrato C6 es un ácido tricarboxílico, que posteriormente en la segunda reacción se isomeriza a isocitrato, también un ácido tricarboxílico de 6 carbonos. En esta isomerización se dan 2 etapas. Una deshidratación, donde se forma un intermediario que luego se rehidrata para dar el isocitrato. A partir de aquí ocurren 2 reacciones, ambas son descarboxilaciones oxidativas. El C6 o isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa, es decir, se pierde un átomo de carbono en forma de CO2 y se forma un NADH, dando un cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Este, a continuación, sufre una nueva descarboxilación oxidativa, es decir, se libera otro dióxido de carbono y se genera un segundo NADH. Fíjense que llegado a este punto, la cuarta reacción, ya se liberaron los 2 carbonos totalmente oxidados. Ahora, como vamos a ver después, pero eso realmente lo vamos a ver después, en realidad estos 2 átomos de carbono, estas 2 moléculas de dióxido de carbono, no corresponden a el acetilcoenzima A que entró en ese ciclo, sino en el ciclo anterior. Pero por el momento no nos vamos a complicar, ¿verdad? La reacción neta es que por cada 2 carbonos que entran en forma de acetilo salen 2 de CO2, formándose en esta cuarta reacción un intermediario acílico A de 4 carbonos, que a continuación se hidroliza y esta hidrólisis se acopla a la fosforilación de GDP. Se forma entonces un GTP. Un GTP es equivalente a un ATP. Este intermediario C4 luego se deshidrogena, 3-succinato, se deshidrogena para dar fumarato, se forma un doble enlace, se genera FADH2. Luego, este intermediario, que tiene un doble enlace, se hidrata para dar un hidroxiácido dicarboxílico, que es el malato, que finalmente se oxida en una reacción dependiente de NAD para regenerar el primer intermediario, o sea, es el último y el primer intermediario, que es el oxalacetato. Este oxalacetato está listo para unirse a otra molécula de acetilcoenzima A y empezar todo el proceso de vuelta. Entonces, fíjense que estos intermediarios se producen y se consumen. Por tanto, como les decía, no participan en forma neta de la reacción. O sea, no es que no participan, sino que no hay cambio neto, porque se producen y se consumen. ¿Sí? Lo que sí sale, lo que entra del ciclo son el fragmento de 2 carbonos en forma de acetil-CoA, los cofactores oxidados. Fíjense a ver cuántos NAD oxidados se consumen en una vuelta del ciclo. A ver, vamos a contar. 1, 2 y 3, ¿verdad? Entran 3 NAD oxidados, por tanto salen 3 NADH. Salen 3 cofactores reducidos en forma de NADH. Entra un FAD, cofactor oxidado, y sale un FADH2. Entra un GDP y sale un GTP. Y también se consume una molécula de agua. Estas 2 no cuentan porque hay una deshidratación seguida de una hidratación. Entonces no hay cambio neto. ¿Se entiende? Entonces, mirando esta figura podemos entender de manera simplificada qué es lo que sucede en esta vía metabólica. Ahora sí, vamos a pasar a analizar de manera un poquito más
eh, explícita, digamos, las reacciones, estas 8 reacciones que conforman esta vía metabólica. Entonces, vamos a ir viendo lo que sucede en las reacciones individuales. Inicialmente, una molécula de acetilcoenzima A, que ya dijimos, a ver, voy a ser reiterativa, pero quiero que alguien me responda. ¿De dónde puede venir este acetilcoenzima A? ¿Pudo haber sido generado a partir de? Piruvato. Piruvato, por descarboxilación oxidativa. Después, Etanol, ácidos grasos. muy bien, etanol, ácidos grasos y Aminoácidos. excelente, muy bien. Todo va a parar a la gran licuadora, como dijimos, ¿verdad? Bueno, en la primera reacción del ciclo, el acetilcoenzima A se condensa, dijimos, con un intermediario cetoácido de 4 carbonos, que es el oxalacetato. Resultado de esta condensación se forma un ácido tricarboxílico de 6 carbonos, que es el citrato. Citrato del anión. Puede ser ácido cítrico también. A ver, voy a hacer una pregunta así rápida. ¿Por qué generalmente, pues todos estos son ácidos, ¿verdad? ¿Por qué generalmente damos siempre en forma en el nombre del anión y no del ácido? O sea, ¿por qué hablamos de citrato y oxalacetato en lugar de ácido cítrico y ácido oxalacético? ¿Alguien recuerda? Porque no tiene protones. O... Los pH fisiológicos están desprotonados. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la diferencia entre pH y pKa? La mayoría de los grupos carboxilo tienen valores de pKa que están entre 3 y 5, muy por debajo del pH fisiológico. Entonces, a pH fisiológico, todos estos ácidos orgánicos están en forma de aniones, en un 99% o más. Bien. Entonces, la primera reacción es una condensación entre oxalacetato y acetil-CoA para dar citrato. Ahí se pierde coenzima A. De hecho, esta hidrólisis de coenzima A, acuérdense que el acetilcoenzima A es un compuesto activado, es un precursor activado porque hay un enlace tioéster de alta energía. La hidrólisis de este enlace tioéster es lo que impulsa la reacción de condensación para dar citrato. A continuación, en la segunda reacción, este citrato se va a isomerizar a isocitrato en una reacción que transcurre en 2 etapas. Primeramente, el citrato se deshidrata, es decir, se pierde un OH y un hidrógeno para dar el intermediario cis-aconitato, que tiene un doble enlace. Y posteriormente, este cis-aconitato se rehidrata, solo que ahora el OH entra en otro carbono, convirtiéndose entonces en el isómero del citrato, que es el isocitrato. Entonces es una reacción de isomerización. Seguimos estando frente a un ácido tricarboxílico de 6 carbonos. Ahora el isocitrato va a sufrir una descarboxilación oxidativa, la reacción 3, para convertirse en alfa-cetoglutarato, liberando una molécula de dióxido de carbono. Aquí ya se pierde el primer carbono totalmente oxidado, ¿sí? Se forma un cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Pero además, como esta reacción, además de ser una descarboxilación, es una oxidación, recuerden que hablamos de una descarboxilación oxidativa, en esta reacción también se reduce un NAD a NADH, ¿sí? Es decir, se retiran 2 hidrógenos del sustrato. Bien. A continuación transcurre una segunda descarboxilación oxidativa, ahora del alfa-cetoglutarato, para dar como producto succinil coenzima A. En esta reacción es una descarboxilación y también es una descarboxilación oxidativa. Por tanto, esta reacción se asocia también a la reducción de un nuevo NADH para dar, de un nuevo NAD para dar NADH. Recuerden que es descarboxilación oxidativa, ocurren ambas cosas. Pero en esta reacción tiene un mecanismo diferente al de la reacción 3. Porque fíjense que el alfa-cetoglutarato, aparte de descarboxilarse y oxidarse,
se va a unir a coenzima A mediante un enlace tioéster, formando un intermediario activado, un compuesto rico en energía, que es el succinil coenzima A. La enzima que cataliza, después vamos a hablar con más detalle, pero la enzima que cataliza esta reacción se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y si ustedes miran esta reacción, yo les pregunto, ¿a qué se parece? ¿No les suena familiar? Sí, profe, al del piruvato para formar acetil-CoA. Exactamente. Y de hecho, esta reacción 4, catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, tiene exactamente el mismo mecanismo y los mismos cofactores que utilizan la piruvato deshidrogenasa. Fíjense que la piruvato deshidrogenasa actuaba sobre un cetoácido de 3 carbonos para dar un acil-CoA de 2 carbonos, que es el acetil-CoA. Esta actúa sobre un cetoácido de 5 carbonos para dar un derivado acil-CoA de 4 carbonos, que es el succinil-CoA. En ambos casos se pierde un CO2, hay descarboxilación, en ambos casos se forma NADH y en ambos casos se consume coenzima A. Entonces, el mecanismo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es otra enzima, pero con un mecanismo idéntico al de la piruvato deshidrogenasa. Bueno, a continuación, fíjense que llegado la reacción 4 ya se perdieron los 2 átomos de carbono. Me dirán ustedes, ¿y entonces ahora qué? Ya se perdieron los carbonos, ¿ahora qué falta? Ocurre que, como vamos a ver después, estos átomos de carbono no son precisamente los que entraron en forma de acetilo. Es decir, aún no se completó la oxidación, ¿sí? Entonces, estos intermediarios van a seguir oxidándose hasta regenerar el oxalacetato. En la siguiente reacción se hidroliza el succinil-CoA, que como dijimos es un compuesto rico en energía, generando succinato y coenzima A. Esta hidrólisis, obviamente, ¿cómo va a ser esta reacción? A ver, la hidrólisis de un compuesto rico en energía, ¿va a ser endergónica o exergónica? A ver. Hola, ¿están ahí? A ver, Exergónica, profe. exergónica, es la hidrólisis de un compuesto rico en energía. Y esta reacción se aprovecha para fosforilar GDP y formar GTP. Es decir, en realidad ocurre un acoplamiento en el cual la hidrólisis del succinil coenzima A se acopla a la fosforilación de GDP. Esta es una reacción acoplada. A continuación, este succinato, que es un ácido dicarboxílico saturado de 4 carbonos, se oxida, se deshidrogena mediante una enzima succinato deshidrogenasa que utiliza como cofactor alfa. En esta reacción se genera un cetoato, o sea, un ácido dicarboxílico con doble enlace, que es el fumarato, y se forma FADH2. A continuación, el doble enlace del fumarato se hidrata para dar un hidroxiácido, que es el malato, y en la última reacción, la reacción 8, hay una última oxidación en la cual el malato, que es un hidroxiácido, se convierte en oxalacetato, que es un cetoácido dicarboxílico con formación de NADH. Quiero llamarles la atención sobre algo. Fíjense que todos estos compuestos, todos los intermediarios del ciclo de Krebs, son ácidos orgánicos. Estos dos, citrato e isocitrato, son ácidos tricarboxílicos. Todos los otros, a partir del alfa-cetoglutarato, son ácidos dicarboxílicos, ¿sí? El alfa-cetoglutarato es un cetoácido dicarboxílico. Bueno, el succinil-CoA es un derivado acil-CoA. A partir de aquí son todos otra vez ácidos dicarboxílicos. El succinato, un ácido dicarboxílico saturado de 4 carbonos. El fumarato, un ácido dicarboxílico insaturado de 4 carbonos. El malato, un hidroxiácido dicarboxílico de 4 carbonos. Y el oxalacetato, un cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos. Vamos a ver enseguida las... les voy a ir mostrando varias versiones de la misma vía.
Y entonces de a poco les voy a ir dando la información para no mostrarles todo junto, ¿verdad? Ahora vamos a ver de forma más detallada la fórmula, la estructura química de estos intermediarios y las enzimas que participan en estas reacciones. Entonces, en la primera reacción, que es la condensación de acetil-CoA con oxalacetato para dar citrato, esta reacción es una condensación y está catalizada por una enzima llamada citrato sintasa. La reacción 2, que es la isomerización del citrato a isocitrato, transcurre en dos etapas. Primero una deshidratación y luego una hidratación. ¿Sí? En realidad esta enzima es una liasa y se llama aconitasa. A continuación, la descarboxilación oxidativa del isocitrato para dar alfa-cetoglutarato, que es una descarboxilación oxidativa, está catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. La reacción 4, que es también una descarboxilación oxidativa, está catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La reacción 5, que es la hidrólisis de succinil-CoA con síntesis de GTP, se puede considerar una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque la hidrólisis de un compuesto rico en energía permite la formación de otro. Y está catalizada por la enzima succinil-CoA sintetasa. Fíjense que esto es bastante interesante. Muchas veces las reacciones, sobre todo las reacciones donde hay fosforilación a nivel de sustrato, tienen un nombre que describe la reacción opuesta a la que es catalizada. Por ejemplo, succinil-CoA sintetasa. Fíjense, es como si fuera que está sintetizando succinil-CoA, cuando en realidad lo que hace es hidrolizar succinil-CoA, acoplando esta reacción a la síntesis de GTP. Esto es un poco parecido. ¿Se acuerdan de la última reacción de la glicólisis que se llama piruvato quinasa? También una fosforilación a nivel de sustrato y es como que da a entender que fosforila el piruvato para dar fosfonol piruvato, cuando nosotros sabemos que eso no ocurre en realidad, ¿verdad? Que son reacciones irreversibles. Bueno, la reacción número 6 es la deshidrogenación del succinato para dar fumarato y está catalizada por la succinato deshidrogenasa. La reacción 7 es la hidratación del fumarato para dar malato y está catalizado por la enzima fumarasa. Y la última reacción, nuevamente, es la deshidrogenación del malato para dar oxalacetato. Entonces, una reacción de deshidrogenación. Y la enzima se llama malato deshidrogenasa. Otro detalle sobre el cual quiero llamarles la atención. En realidad son cosas muy básicas las que estoy diciendo, pero a veces es importante recordarlas, ¿verdad? Fíjense que todas las enzimas que catalizan reacciones donde se genera NADH o FADH2, todas tienen el nombre de deshidrogenasas. Fíjense, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa. Es que en realidad, esto ya lo habíamos mencionado antes, en lo que es el metabolismo oxidativo, en realidad todas las reacciones de oxidación que sufren los combustibles, en realidad casi toda, la mayor parte, son en realidad deshidrogenaciones. Más que oxidaciones son deshidrogenaciones, porque se sustraen átomos de hidrógeno de los intermediarios y estos átomos de hidrógeno son recibidos por los cofactores oxidados. Quiero saber si se entiende todo hasta aquí. ¿Hay algo que quieran preguntar, comentar? Profe, Sí. todas estas reacciones son irreversibles, ¿verdad? No, vamos a hablar de esto. No todas las reacciones son irreversibles. Hay solo algunas que son irreversibles. Solo que las reacciones que son reversibles, las reacciones que son irreversibles hacen que las otras que son reversibles y transcurren por acción de masas transcurran en el sentido que está indicado, ¿sí? Justamente estas flechas
muestran las reacciones que son irreversibles. La conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato por descarboxilación oxidativa, la descarboxilación oxidativa al alfa-cetoglutarato para dar succinil-CoA y la deshidrogenación de malato para dar oxalacetato. Perdón, no, estas son disculpen, las reacciones que consumen, las reacciones de oxidación. Perdón. No, esta reacción es reversible. Estas dos son irreversibles, ¿sí? La conversión de isocitrato en alfa-cetoglutarato, la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato y también la síntesis de GTP. Vamos a volver sobre esto más adelante. Bueno, aquí tenemos representado el ciclo de Krebs con todas las reacciones, donde además del nombre de los intermediarios y cofactores que participan, también están los nombres de las enzimas y las fórmulas de los compuestos. Entonces aquí podemos visualizar un poquito mejor en qué consisten las reacciones. Y ahora quiero que presten mucha atención. Aquí se muestra incluso la etapa previa, que es lo que vieron con el doctor Ferro, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato, mediante la piruvato deshidrogenasa. Okay. Bueno, entonces, fíjense, el piruvato por descarboxilación oxidativa da acetil-CoA. Bueno, estos dos carbonos del acetil-CoA son los que van a oxidarse en una vuelta del ciclo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso ocurre. Lo que quiero pedirle es que le sigan a este... Quiero ver si tengo... no. Bueno, quiero que le sigan a estos dos carbonos a lo largo del ciclo para que ustedes vayan visualizando qué es lo que va ocurriendo con ellos, ¿sí? Bueno, en la primera reacción, entonces este fragmento acetilo de dos carbonos se va a condensar con el oxalacetato para dar citrato. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Dónde se incorpora este grupo carbonilo? Fíjense que este carbono, el metilo del acetil, hace un ataque al carbono carbonilo del oxalacetato. Por favor, fíjense de dónde a dónde va mi cursor, el puntero. Este CH3 hace un ataque nucleófilo, pierde un protón, por supuesto, hace un ataque nucleófilo a este carbono, acá. Al ocurrir este ataque se forma un enlace covalente acá. Acá ya le vemos, este es el carbono que fue atacado. Acá está el CH2, esta es la parte que vino del acetilo, ¿sí? Allá está el CH2, ya se formó, este enlace covalente es el que se formó. Al formarse este enlace, se rompe el doble enlace del carbonilo y este oxígeno captura un protón y se forma un OH, que es lo que vemos aquí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esta parte de la molécula que estoy señalando, acá, este carboxilo era del oxalacetato. Este carbono, que ahora quedó en el medio, quedó como carbono 3 del citrato, era el que tenía el grupo carbonilo, ¿sí? Este oxígeno se convirtió en OH. Este CH2 es este, y este grupo carboxilo es en el citrato. Fíjense luego que aquí está señalado con una doble cruz el carboxilo que viene del acetil y con un asterisco el carboxilo 4 del oxalacetato. Bueno, se formó entonces el citrato. ¿Qué sucede después? Este citrato, que es un hidroxiácido tricarboxílico de 6 carbonos. Parece un trabalengua, pero es así porque esto describe exactamente lo que es, ¿verdad? Un hidroxiácido tricarboxílico de 6 carbonos. Bueno, mediante una reacción que se dan dos etapas de hidratación y deshidratación, este citrato se convierte en su isómero, que es el isocitrato. Fíjense que aquí no se muestran ya las dos etapas, se muestra directamente ya el citrato y luego el isocitrato. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Fíjense, el OH que estaba en el carbono 3 pasó al carbono de al lado, al carbono 2. ¿Cómo sucedió eso?
¿Se acuerdan que dijimos que ocurrían dos pasos? Primero había una deshidratación, ¿verdad? La enzima saca este OH con el hidrógeno de al lado, saca un OH y un hidrógeno, o sea, se pierde una molécula de agua y se formó un doble enlace acá. Y luego este doble enlace se vuelve a hidratar. Solo que en la rehidratación el OH del agua ya no, en vez de entrar en el carbono 3, entra en el 2. Y de esa manera se forma el isómero, el isocitrato. ¿Sí? Esto es necesario para que pueda ocurrir la reacción siguiente. ¿Sí? O sea, el cambio de posición de este OH es importante para que en la siguiente reacción se pueda perder este grupo carboxilo, porque este es el grupo carboxilo que se va a perder en la reacción catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, la siguiente reacción es la descarboxilación oxidativa del isocitrato. Fíjense qué es lo que sucede aquí. Se oxida este carbono, se pierde CO2, o sea, este grupo carboxilo se pierde en forma de dióxido de carbono y este carbono se oxida, ¿sí? Se pierde, en realidad, el que se oxida el carbono al lado, porque pierde 2 hidrógenos, ¿sí? Se forma un grupo carbonilo, ¿sí? De hidroxilo pasa a carbonilo. Entonces, ocurrieron dos cosas en esta reacción, una descarboxilación y una oxidación. Pasamos de un hidroxiácido a un cetoácido y con un carbono menos, que es el alfa-cetoglutarato. Se formó entonces el primer NADH. Quiero que se fijen en un detalle. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan. ¿Esta molécula de dióxido de carbono viene del acetil coenzima A? ¿Sí o no? ¿Es uno de estos dos carbonos? No, del oxalacetato. Exactamente. ¿Cuál de los carboxilos del oxalacetato es? ¿El que era el 1 o el último? El número 1. El 1, porque fíjense que cuando hubo la reacción de condensación, acá se condensó, ¿verdad? Y este grupo carboxilo, que era el 1 del oxalacetato, quedó como el carboxilo intermedio en la posición 3. ¿Sí? Esto viene del oxalacetato y este es el que se pierde en forma de CO2. No el del acetilo. Síganle a esta crucecita para saber dónde está el fragmento de 2 carbonos que entró. Fíjense que sigue aquí, en el alfa-cetoglutarato, ¿se dan cuenta? Sigue aquí, intacto. Bueno, muy bien. A continuación, este cetoácido dicarboxílico se vuelve a descarboxilar el alfa-cetoglutarato por acción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. O sea, nuevamente hay una descarboxilación oxidativa, donde, fíjense ahora cuál es el grupo carboxilo que se pierde. ¿El que venía del acetilo o el otro, el que venía del oxalacetato? Hola. ¿Cuál es el grupo carboxilo que se pierde? ¿El que venía del acetilo o el que venía del oxalacetato? ¿Este o este se pierde? ¿El de arriba o el de abajo? A ver, gente. El de abajo, profe, que El de abajo. oxalacetato. ¿Este de abajo vino del acetilo o no? No, No, el oxalacetato. vino del oxalacetato. O sea, nuevamente se pierde, o sea, se oxida totalmente y se pierde un carbono que no es el que entró en realidad, es uno que ya estaba en el oxalacetato. ¿Sí? Bien. Esta descarboxilación es acompañada por deshidrogenación. Por tanto, se genera una segunda molécula de NADH y se forma un intermediario activado de 4 carbonos que es el succinil coenzima A. Dijimos que esta reacción es análoga a la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Fíjense que si le sacamos este pedacito de 2 carbonos, si le sacamos este pedacito de 2 carbonos que entró del acetilo, esto sería piruvato. Y esto sería el producto acetil coenzima A. O sea, es análoga a la reacción. Solo que en lugar de
la alfa-cetoglutarato, en lugar de actuar sobre un cetoácido de 3 carbonos, actúa sobre uno de 5. Por tanto, da un acil-CoA de 4. Y aquí aprovecho para preguntarles, ¿ustedes creen que la descarboxilación anterior, la que está catalizada por la isocitrato deshidrogenasa, también tenga un mecanismo similar a la de la piruvato deshidrogenasa, sí o no? A ver, ¿creen que tienen mecanismo similar estas dos descarboxilaciones? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, ya la respuesta es que en realidad no tienen el mismo mecanismo. Ahora, ¿cómo ustedes pueden identificar eso sin ver el mecanismo? ¿Cómo pueden saber que no tienen el mismo mecanismo? Que no utiliza coenzima A. Exactamente. Evidentemente no puede tener el mismo mecanismo porque acá se forma un intermediario acil-CoA y aquí no se forma un intermediario acil-CoA. Eso ya me da la pauta de que el mecanismo de la reacción es diferente. Pero de cualquier manera el resultado es el mismo, una descarboxilación oxidativa. Bien, la reacción 5, catalizada por succinil-CoA sintasa, ¿qué es lo que sucede? Se hidroliza el succinil-CoA. Recuerden que el succinil-CoA es un intermediario activado, así como acetil-CoA. Su hidrólisis libera energía, como todas las hidrólisis, pero como es un enlace de alta energía al que se hidroliza, la energía liberada puede utilizarse para fosforilar GDP. Se forma entonces GTP y se libera la coenzima A. Por eso la coenzima A tampoco aparece. Fíjense que participa mucho la coenzima A en el ciclo de Krebs, pero no aparece en la reacción neta. ¿Por qué? Porque la coenzima A, que entra como acetil-CoA, se libera. Y después la coenzima A que se utilizó en la reacción 4 se libera nuevamente en la reacción 5. Entonces no hay cambio neto. Bien, este succinato, fíjense que es un, pregunto, ¿el succinato es un cetoácido? ¿Sí o no? Hidroxiácido, ¿no? Es un hidroxiácido. A ver, mira su estructura. ¿Tiene el grupo de hidroxilo? No es hidroxiácido, tampoco es cetoácido. Es un ácido dicarboxílico. ¿Saturado o insaturado? Saturado. Es un ácido dicarboxílico saturado de 4 carbonos. Muy bien. Estos 2 carbonos ahora van a sufrir deshidrogenación. ¿Sí? La enzima sustrae 2 hidrógenos, uno de cada carbono, y los transfiere al FAT para formar FADH2. Entonces, al perder cada uno un hidrógeno, se forma un doble enlace. Se forma entonces un ácido dicarboxílico saturado o insaturado. Insaturado. Insaturado, que es el fumarato. Entonces, por deshidrogenación del succinato se forma fumarato. A continuación, este fumarato se hidrata por acción de la enzima fumarasa para dar malato. Cuando se hidrata un doble enlace, siempre que se hidrata un ácido insaturado, se forma un hidroxiácido. Pues si hidrata un doble enlace, pues entra un OH. En orgánica estudiábamos como que los alquenos por hidratación dan alcoholes, ¿verdad? Bueno, eso se extrapola aquí. El doble enlace por hidratación da un hidroxilo. Bueno, y finalmente, este carbono del malato, que es el portador del hidroxilo, se oxida. Tenemos entonces, a partir por oxidación de un hidroxiácido, un cetoácido dicarboxílico, que es el oxalacetato. ¿Sí? Entonces, el oxalacetato es un cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos. En esta última reacción de oxidación se forma una tercera molécula de NADH. Entonces, para ir terminando con esta parte, con esta revisión general. Entonces, los 2 carbonos del acetato, o sea, que entraron en forma de acetato, se liberan finalmente como 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, recuerden, ya vimos esto. En realidad, las 2 moléculas de dióxido de carbono que entraron en forma de acetil-CoA en un ciclo
las dos moléculas de dióxido de carbono que se forman en un ciclo no provienen de los dos carbonos que entraron en forma de acetilo en ese mismo ciclo, sino en un ciclo anterior, en ciclos anteriores. Fíjense que si nosotros miramos, recuerden que el carbono del acetilo estaba marcado con una crucecita y el de al lado corresponde siempre al metilo. Vamos a seguirle un poco. Aquí está en el citrato. Aquí sigue en el alfa-cetoglutarato, siguen estos dos carbonos. Este es el pedacito. Acá sigue en succinil-CoA, sigue en el succinato, en el fumarato. Son siempre estos dos carbonos de arriba. En el malato y en el oxalacetato. ¿Se dan cuenta que en realidad estos dos carbonos que entraron en un ciclo como acetil-CoA no son los que se pierden en forma de CO2 en ese ciclo? Se van oxidando a todo lo largo del ciclo hasta llegar a oxalacetato. Y recién en la siguiente vuelta van a perderse. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Bueno, 4 de las 7 reacciones son deshidrogenaciones. 3 de ellas generan NADH, las reacciones 3, 4 y 8, y una genera FADH2, que es la deshidrogenación del succinato. El ciclo implica también una reacción de fosforilación a nivel de pero en el músculo cardíaco en lugar de ser GTP es ATP. Algo importante también que no debemos olvidar, todas las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial. De hecho, el metabolismo oxidativo ocurre en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Ya le habló el profesor de que, por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa está en la matriz mitocondrial. ¿Sí? El acetil-CoA se forma ya en la mitocondria. Y todas las reacciones del ciclo de Krebs también transcurren en la matriz mitocondrial. La única enzima también está en la mitocondria, pero no en la matriz, sino asociada a la membrana interna, es la succinato deshidrogenasa, ¿sí? La que cataliza la reacción 6. De hecho, vamos a ver más adelante que esta succinato deshidrogenasa forma parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. En las reacciones 1 al 4 del ciclo se oxida el acetato a CO2. Las reacciones 5 al 8 sirven para regenerar el oxalacetato. Y por último, vamos a ver la relación estequiométrica entonces de una vuelta del ciclo de Krebs. En una vuelta del ciclo se oxida una molécula de acetil por enzima a 2 moléculas de CO2. ¿Cuáles son los alimentadores del ciclo o sustratos? Acetil-CoA más 3 NAD oxidado, más un FAD oxidado, más una molécula de agua, más GDP y fosfato. ¿Cuáles son los productos? 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, una de FADH2, un GTP y una molécula de coenzima A. ¿Sí? Entonces con esto tenemos, yo creo, un panorama general del ciclo, de lo que es el ciclo de Krebs. Aquí tenemos las enzimas con sus valores de delta G estándar y sus valores de delta G real, y aquí podemos ver las reacciones que tienen valores de delta G muy negativos, que son la catalizada por la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Disculpen, yo antes les había dicho que esta reacción de la succinil-CoA sintetasa era irreversible. En realidad, les dije mal, no es esta. Son estas tres: la reacción de condensación catalizada por la citrato sintasa, las dos descarboxilaciones oxidativas, son las que tienen delta G fisiológico negativo y por tanto son irreversibles. Todas las otras, si bien pueden tener valores de delta G estándar, como por ejemplo esta de malato deshidrogenasa muy positivo, en condiciones fisiológicas todas ellas están cercanas al equilibrio y pueden ocurrir en ambos sentidos. No obstante, el flujo neto del ciclo de Krebs va en el sentido que mostramos, ¿verdad? Porque las reacciones irreversibles empujan o estiran al resto para que ocurran. El resto puede estar gobernado por acción de masa, ¿verdad? Pero las reacciones irreversibles son las que gobiernan el ciclo y determinan el flujo de los intermediarios en el sentido que hemos mostrado.
Bueno, entonces, por hoy llegamos hasta aquí. En la clase que viene vamos a continuar hablando sobre algunos detalles más